Hola, hola a todos mis hermosos y curiosos espectadores. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper genial y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que les tengo preparado. Les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su espacio de confianza para chismecitos jugosos, análisis profundos y mucha diversión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta, un torbellino de comentarios y un sinfín de teorías. Sí, hoy vamos a hablar de Prepárense de Method Demir y Can Yaman. Pero no solo vamos a recordar su romance de ensueño en la pantalla, no. Hoy vamos a explorar a fondo esa frase que muchos se preguntan, ¿mi amor no suerte? ¿Qué pasó realmente? Vamos a desglosar todo, desde los inicios de su química explosiva, pasando por los rumores más candentes, hasta llegar a las posibles razones de su separación. Así que si eres fanático de estos dos talentosísimos actores turcos, si te quedaste con la miel en los labios después del final de Erkencikus, y si te mueres por saber qué pasó tras bambalinas, entonces este es tu vídeo. Te prometo que no te vas a arrepentir. Antes de que empecemos, por favor, te pido con todo mi corazón que te suscribas al canal, que actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y que me regales un like si este tema te emociona tanto como a mí. Comencemos. Bueno, amigos, para entender todo el meollo de este asunto, tenemos que remontarnos a los inicios, al momento mágico en que Demet Özdemir y Can Yaman se cruzaron en el set de Erkencikus, o Pájaro Madrugador, como la conocemos en algunos lugares. Aquello fue, no podemos negarlo, una auténtica explosión de química. En pantalla encarnaban a Sanem y Can, una pareja tan adorable, tan llena de pasión y con tanta conexión que era imposible no caer rendido a sus pies. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas juntos, todo, absolutamente todo, desbordaba química. Y claro, como suele pasar con las parejas protagonistas de series tan exitosas, la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse. Los fans, y no los culpo para nada, empezamos a fantasear con la idea de que esa chispa que veíamos en la pantalla se trasladara a sus vidas reales. ¿Y qué creen? Pues durante un tiempo los rumores apuntaban a que sí, que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Los veíamos juntos fuera del set, compartiendo momentos de risas, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que ese amor de novela que vivían en la ficción, se había materializado en la vida real. La euforia era total. Las redes sociales explotaban con cada foto, con cada vídeo de ambos. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja de ensueño, el ship más popular del planeta. Los fans, a quienes por cierto se les conoció como los Candem, estaban que no cabían de alegría. Todos queríamos verlos juntos, felices y enamorados para siempre. Sin embargo, como en toda buena historia, y esta no iba a ser diferente, empezaron a surgir algunos nubarrones. Los rumores de su romance, que al principio eran acogidos con emoción, empezaron a sonar con menos alegría cuando empezaron a surgir también los rumores de posibles tensiones entre ellos. Los medios turcos, siempre tan perspicaces, empezaron a publicar artículos sobre supuestos desacuerdos, celos, y hasta incluso, algunas actitudes un tanto, digamos, conflictivas. Empezamos a escuchar que la convivencia en el set, que al principio parecía idílica, se había vuelto un poco más complicada. Se hablaba de posibles diferencias de opinión sobre la forma de trabajar, de horarios demasiado exigentes, de presiones por parte de la producción. En fin, la burbuja de romance perfecto empezaba a desinflarse un poco. Y claro, los fans, que habíamos estado tan ilusionados, empezamos a sentir que esa historia de amor de la vida real podía estar llegando a su fin, o al menos, que no era tan perfecta como habíamos creído. Fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras declaraciones de ambos. Demet y Can, que al principio habían mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación personal, empezaron a dar algunas entrevistas donde dejaban entrever que si bien entre ellos había una buena relación, no era exactamente lo que todos pensábamos. Can, por ejemplo, llegó a declarar que no eran pareja, que solo eran grandes amigos y compañeros de trabajo. Demet, por su parte, también intentaba poner paños fríos a las especulaciones, aunque sin negar completamente la posibilidad de que hubiera habido algo más. Pero lo que sí quedó claro es que, al menos en ese momento, la relación entre ellos no era romántica. Y aquí es donde entra en escena esa famosa frase, ¿mi amor no suerte? Esta frase, que se convirtió en un grito de guerra, en un mantra para muchos fans, surgió de un comentario que hizo Can en redes sociales.
En una publicación, después de un evento donde ambos habían coincidido. Khan escribió algo así como mi amor no pero suerte. Este comentario, que aparentemente era inocente, desató una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans se volvieron locos interpretándolo de 1000 maneras diferentes. Algunos pensaron que era una confirmación de que efectivamente habían tenido una relación amorosa que había llegado a su fin. Otros, en cambio, creyeron que era una forma de Khan de negar cualquier tipo de conexión romántica con Demet. Y otros, los más suspicaces, vieron en esa frase un cierto tono irónico, quizás incluso un poco de resentimiento. La verdad es que hasta el día de hoy, no está del todo claro qué quiso decir Khan con esas palabras. Lo que sí es cierto es que esa frase se convirtió en el símbolo de la incertidumbre, de la duda, y de la desilusión para muchos fans. Y es que claro, después de tanto tiempo de soñar con una relación amorosa entre ellos, encontrarnos con este tipo de declaraciones, tan ambiguas y tan poco claras, fue un auténtico golpe para muchos. Ahora bien, ¿qué pasó realmente entre Demet y Khan? Es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. La realidad es que nadie lo sabe con certeza, porque a fin de cuentas, ellos son los únicos que conocen la verdad. Pero a lo largo del tiempo se han ido construyendo diferentes teorías y explicaciones sobre lo que pudo haber ocurrido entre ellos. Una de las teorías más populares es que efectivamente sí tuvieron una relación amorosa, pero que ésta no llegó a buen puerto por diferentes motivos. Algunos apuntan a que la presión mediática fue demasiado para ambos. Los fans, los paparazzi y los medios, todo el mundo estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Y claro, esta presión constante, este escrutinio permanente, puede llegar a ser agobiante para cualquier pareja. Otros creen que las diferencias de carácter entre ambos pudieron haber sido un factor importante en su separación. Khan, conocido por su personalidad arrolladora y un poco impulsiva, y Demet, más reservada y discreta, quizás no lograron encontrar el equilibrio perfecto para llevar adelante una relación. También se ha hablado de posibles celos, ya sea por parte de Khan hacia Demet o viceversa. En este sentido, se ha especulado mucho sobre el hecho de que Khan, en algunas ocasiones, parecía tener actitudes un poco posesivas hacia Demet, algo que a ella, aparentemente, no le hacía mucha gracia. Y por supuesto, también se ha hablado de las agendas profesionales de ambos. Demet y Khan son dos actores muy solicitados, con agendas apretadísimas y proyectos que les obligan a viajar constantemente. La distancia, la falta de tiempo y la imposibilidad de compartir momentos juntos pueden haber sido también un factor que influyó en el fracaso de su relación. Otra teoría algo más pesimista es que la relación entre Demet y Khan nunca fue realmente romántica. Que todo fue un montaje, una estrategia de marketing de la productora para generar expectación y alimentar el hype entre los fans. Algunos creen que la química que veíamos en pantalla era solo eso, actuación, y que fuera del set, entre ellos solo existía una relación de compañeros de trabajo. Esta teoría, aunque es la menos romántica, tiene algunos argumentos que la sostienen. El hecho de que ambos hayan sido tan herméticos con su vida personal, de que siempre hayan evitado confirmar o negar su relación, hace que algunos piensen que todo fue una farsa. Sin embargo, yo personalmente me resisto a creer que todo fue una actuación. Los veo juntos en pantalla, veo la forma en que se miran, la forma en que se ríen, y me cuesta pensar que todo eso fuera fingido. Pero bueno, en fin, cada uno es libre de creer lo que quiera. Lo importante es recordar que al final, solo ellos conocen la verdad y que pase lo que pase, debemos respetar su decisión. Y aquí llegamos al punto clave del vídeo. Después de todas estas especulaciones, de todas estas teorías, ¿cómo están Demet y Khan en la actualidad? Pues bien, la respuesta es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ha participado en varias series y películas, demostrando su gran versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y se ha convertido en una auténtica estrella. En cuanto a su vida personal, después de su supuesta relación con Khan, se ha mostrado muy discreta y reservada. Si bien se la ha relacionado con algunos hombres, ella siempre ha mantenido su vida sentimental alejada de los focos. Y como ya sabrán algunos, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque recientemente se separaron. Por su parte, Khan también ha continuado con su exitosa carrera como actor. Ha protagonizado varias series y películas, no solo en Turquía,
sino también en otros países como Italia. También ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo y se ha convertido en un actor de fama internacional. En cuanto a su vida personal, también ha sido bastante discreto y reservado. Si bien se le ha relacionado con algunas mujeres, él siempre ha mantenido su vida sentimental en un segundo plano. Actualmente está casado con la periodista italiana Diletta Leotta, con quien tiene una hija. Así que, como ven, ambos han seguido caminos separados y han logrado construir carreras exitosas. Y si bien la relación que tuvieron en su momento, o la que pensábamos que tuvieron, no funcionó, ambos han demostrado ser profesionales muy talentosos y capaces de dejar atrás el pasado. ¿Y qué nos queda a nosotros, los fans? Pues nos queda el recuerdo de esos momentos mágicos que nos hicieron vivir en la pantalla, la emoción de sus escenas juntos y la esperanza de que en algún momento puedan volver a coincidir en algún proyecto. Porque, seamos sinceros, a muchos nos encantaría verlos de nuevo trabajando juntos. Y aunque la vida los haya llevado por caminos separados, siempre guardaremos un lugar especial en nuestros corazones para esa pareja que nos hizo soñar con un amor de telenovela. En conclusión, mis queridos espectadores, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo a veces la realidad no siempre coincide con nuestras expectativas. La química que vimos en pantalla, la magia que nos hicieron sentir, pudo haber sido el resultado de una conexión real o de una excelente actuación. Lo que sí es cierto es que su historia nos enseñó que la vida, como el amor, es impredecible y que no siempre podemos controlar el desenlace. Que a veces las parejas más perfectas, las que parecen destinadas a estar juntas, terminan tomando caminos separados. Pero también nos enseña que a pesar de las decepciones, la vida sigue adelante y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. Demet y Can, por su parte, han demostrado ser profesionales muy talentosos y capaces de superar cualquier obstáculo. Han logrado construir carreras exitosas y han encontrado la felicidad en sus propios términos. Y eso es, al final, lo más importante. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo, por ser tan curiosos, tan entusiastas y tan fieles a mi canal. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la relación entre Demet y Can, y que hayan podido entender un poco mejor todo este embrollo de mi amor no suerte. Los invito a que me dejen sus comentarios abajo, me cuenten qué opinan sobre todo esto, si tienen alguna teoría más, o si simplemente quieren compartir conmigo su amor por estos dos grandes actores. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y por supuesto, de suscribirse a mi canal para que no se pierdan ningún otro chismecito jugoso. Y por último, pero no menos importante, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.